Bueno, el toque de queda en Navidad y Año Nuevo será a las 11 de la noche, así lo anunció el ministro de Salud, Hernando Ceballos, y además explicó que esta medida se debe a los 12 casos confirmados de la variante Omicron en el país. Al respecto del tema, el economista José Carlos Saavedra, de Apoyo Consultoría, economista principal de Apoyo Consultoría, sostuvo que solicitaron a Ipsos realizar una encuesta a los ciudadanos para entender las preferencias justamente de la población respecto a las nuevas medidas sanitarias debido a la variante Omicron. Según la encuesta, un 80% de la población estaría en contra de las nuevas restricciones. Pero vamos a escuchar qué es lo que dijo en Ampliación de Noticias José Carlos Saavedra, economista de Apoyo Consultoría. Hemos encontrado que hay una elevada preferencia por la población, ¿no? 50% opina que lo que debería priorizar el gobierno en esta coyuntura es incrementar el ritmo de la vacunación y las dosis de refuerzo, mientras que un 80% está en contra de medidas de restricción a la movilidad. Y eso está alineado con los resultados de un estudio de la evidencia en América Latina y en el Perú acerca del impacto que han tenido diferentes medidas para enfrentar el COVID sobre la actividad económica y sobre el ritmo de contagios que hemos visto en los últimos año y medio ya, ¿no? Bueno, ahí está justo el estudio que hizo Apoyo Consultoría, interesante, pero son 2 días, ¿no? 2 días que se están dictando estas medidas, tanto para Navidad como para Año Nuevo. ¿Qué impacto pueden tener en el sector, en restaurantes, en hoteles? Vamos a conversar con José Luis Silva Martinot, representante justamente de la Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes del Perú y exministro de Comercio Exterior y Turismo. ¿Cómo está, señor José Luis Silva? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Omar, y gracias por la comunicación. ¿Pueden tener impacto estas medidas de restricción que se han anunciado el día de hoy, adelantar el toque de queda? Hay un tema también con los aforos. ¿Pueden tener impacto o al tratarse solo de 2 días, días muy importantes además, pero solo de 2 días, el impacto puede ser acotado? Bueno, lamentablemente va a llover sobre mojado, ¿no? El sector o uno de los sectores que más ha sido golpeado por esta pandemia ha sido el gastronómico, y las decisiones que se tomaron en el gobierno del presidente Vizcarra, luego en el presidente Sagasti y ahora en este gobierno han sido catastróficas para el sector. Estábamos justo en un proceso de recuperación en los últimos meses cuando se puso ya el aforo al 100% a un grupo de restaurantes. Y lamentablemente con estas nuevas medidas vamos a tener un retroceso que va a ser muy fuerte para el sector gastronómico. Justamente eso, ¿no? ¿Cuán importante son estos días, 24 o 25, 31, primero, para el sector gastronómico? Porque también me pongo a pensar en hoteles, ¿no? Hoteles que tienen restaurantes, porque mucha gente, sobre todo en el norte del país, se va a pasar Año Nuevo. Señor Silva. Bueno, te escucho medio entrecortado, pero entendiendo la pregunta, los días que más importancia tienen para los restaurantes son los del mes de diciembre, todos, porque son los días en los cuales hay mucha afluencia a los restaurantes, como bien decías tú, por familiares que se trasladan y quieren regresar a su tierra y estar con los suyos, y lamentablemente el cierre va a afectar de manera importante. Nosotros, los peruanos, conocemos lo que es el sector gastronómico y es algo de lo cual estamos muy orgullosos. Sin embargo, nos acaban de declarar como el mejor destino gastronómico del mundo hace una semana, y no se ha escuchado casi a nivel de medios, y el gobierno no ha hecho un informe al respecto. Ya deberíamos de estar promoviendo el sector gastronómico y no dándole los últimos toques o las últimas estocadas para que desaparezca. Lamentablemente vemos cómo Colombia está tomando decisiones correctas, como la exoneración del IGB, cosa que nosotros venimos pidiendo y no se da. Y acá se está golpeando al restaurante formal, ¿ya? Y no se toca al informal. Debemos de promover la formalidad en nuestro país.
Ahora, teniendo en cuenta que el toque de queda comienza a las 11, para un restaurante, me imagino, esto es un problema, porque a las 11, a ver, ese cocinero, ese mesero, ya tendría que estar en su casa sin salir, lo que implica que el restaurante no es que cierre a las 11, tendría que cerrar mucho antes. Es que en la norma sale que si el restaurante tiene que cerrar a las 11, a las 9 de la noche, es decir, 2 horas antes, tiene que cerrar sus puertas para que ya no entre más comensales. Eso definitivamente hace que, más aún en fechas como las del 24, el 31, la cena se vuelva casi una imposibilidad. Tenemos que actuar de manera coherente. Si ya el Ministerio de Salud ha revisado los protocolos de los restaurantes y ha dicho que tienen o cumplen las condiciones para que no haya contagio, ¿para qué dar estas medidas? Sería entendible eso para lo que son los negocios informales, pero no para los que tienen ya un documento aprobado por el Ministerio de Salud y que además ha hecho inversiones importantes para cumplir con el protocolo. Ahora, ¿cómo venían, antes de estas medidas, cómo venía el proceso de recuperación del sector gastronómico? ¿Se fueron flexibilizando las medidas? ¿Hemos llegado ya a niveles prepandemia? ¿Todavía estamos lejos de eso? ¿Cómo está el flujo de visitantes? A ver, Omar, dependiendo de qué tipo de restaurante seas, es cuán rápido te has podido recuperar o no. Para los restaurantes que antes de la pandemia tenía uno la costumbre de ordenar por delivery, el delivery ha crecido muchísimo. Sí. Estoy hablando de lo que es pollo a la brasa, lo que podría ser chifa. Lo que no se ha recuperado es el salón. Hoy día lo que es la parte de salón, que antes para la mayoría de restaurantes era lo más importante, debe estar al 50 o 60% de los niveles prepandemia. La gran mayoría de restaurantes hoy día están facturando mucho menos de lo que se facturaba en el año 2019. Y los que han logrado hacer crecer el tema del delivery de manera importante, vienen trabajando con márgenes muy inferiores a los que tenían en el 2019. Porque no es lo mismo vender un pollo a la brasa en el salón del restaurante que tener que enviarlo vía delivery a la casa y tener que pagar la comisión a la empresa que te da el servicio de delivery. Tus márgenes se te han estrechado y la gran mayoría de restaurantes hoy día están trabajando a pérdida. Y hay otro factor que no se habla mucho, que tiene que ver con los restaurantes. El precio de muchísimos productos, insumos, se ha incrementado, ¿no? Y digamos, las familias peruanas son conscientes de ello, desde el pollo, el aceite y desde el gas que se usa. ¿Los restaurantes han tenido que elevar sus precios, el precio de sus platos, debido a este incremento de costos en los insumos? Dependiendo del tipo de restaurante que sea, has tenido que tener estrategias distintas. Por ejemplo, la gran mayoría de restaurantes que son pequeños restaurantes de tipo familiar, me refiero familiar a que es el papá, la mamá, sí, los hijos que trabajan dentro del restaurante, que venden menú o que venden platos de precio económico, no han podido trasladar el incremento de costos a los precios porque su público no está dispuesto a pagar. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han tenido que modificar la carta y si vendían menú, de repente, si antes podían dar un producto con una proteína de un costo mediano, digamos, si hacían algo que le ponían pollo, ahora le ponen menudencia de pollo. Y para poder reducir sus costos. Hay otros restaurantes que han podido trasladar en parte el incremento de los costos, pero la gran mayoría han tenido que absorberlo y reducir su margen y por lo tanto, en algunos casos, tener que trabajar a pérdida. Cuando hablo de trabajar a pérdida,
es simplemente de repente para cubrir la mitad del alquiler, no pueden cubrir el 100% del alquiler, pero por lo menos llega a cubrir una parte. Eso es lo que está sucediendo, o en algunos casos, cuando es el papá, la mamá, los hijos que trabajan, se tienen que sacrificar y apretarse el cinturón y de repente no cobrar el sueldo completo todos los meses. Bueno, y hubo también, se lo quería consultar, en pandemia, muchos restaurantes que tuvieron que reconvertirse, ¿no? Restaurantes, como usted dice, familiares, mucho más pequeños, no me refiero a los restaurantes grandes, y terminaron siendo bodegas o terminaron siendo mini markets. Muchos de los restaurantes que cerraron ya no volvieron a abrirlos o cambiaron de rubro. Sí, ha habido mucha reconversión. Acordémonos que más de 100.000 restaurantes han cerrado definitivamente sus puertas. Otros se han reconvertido ampliando su giro de negocio. Por ejemplo, muchos restaurantes o cafeterías se han vuelto además mini markets. Otros lo que han hecho es, de repente, si vendían un tipo de comida, han ampliado a otro, o comenzar a vender menú. O sea, la verdad es que el peruano, si hay algo que lo caracteriza, es la creatividad, pero es bien difícil, por muy creativo que seas, si el gobierno no toma las decisiones correctas, de poder seguir saliendo adelante. Repito, hay países vecinos que están esperando que el Perú se tropiece y que puedan de alguna manera suplirnos a nivel regional como un destino gastronómico. Acordémonos que el año pasado Colombia nos quitó el primer puesto en Sudamérica. Este año lo hemos podido recuperar y hemos ganado el World Travel Award como el mejor destino gastronómico del mundo. Perfecto. Pero ya quisiéramos que se tomaran las decisiones que se están tomando en Colombia, que son las correctas. Muchísimas gracias, señor José Luis Silva Martinot, representante de la Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes del Perú, exministro de Comercio Exterior y Turismo.